gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir una nueva estrategia, como lo venimos haciendo semana a semana. En este caso traigo este indicador, que es un indicador de tendencias, donde vamos a tener que tratar de buscar, cuando sale la señal de compra o de venta, una zona obviamente, y tratar de que esa zona sea de rompimiento, que no sea una consolidación, ya que en las consolidaciones, como por ejemplo acá abajo, suele dar malas señales, ¿no? Obviamente que sabemos que el mercado está prácticamente entre el 70 y el 75%, te diría el 80% en consolidación. Por eso hay que buscar puntos estratégicos con stops ubicados en buenas zonas, y obviamente tratar de sacar un riesgo-beneficio superior, como para ir viendo las ganancias y al final del backtesting ver el resultado, ¿no? En el caso de que te guste este indicador, lo voy a estar regalando el próximo viernes. Súmense al grupo de Telegram y a YouTube, y se los voy a estar regalando por si les interesa, para hacer más pruebas o probarlo en demo para después pasar a real. Bien, nosotros vamos a probarlo en H1 euro dólar. También puede servir para cualquier otra temporalidad, sobre todo M15, M30, y bueno, y los pares van a tener que ir probando ustedes. En este caso elegí el euro dólar, el par más operado, pero se puede probar con la libra, libra dólar, libra yen. Ustedes tienen que ir viendo a ver qué les convence, algún índice, el oro. En este caso vamos a hacer un pequeño backtesting. Como les digo siempre, les recomiendo que ustedes hagan un buen backtesting con una buena cantidad de historial, ¿sí? Para poder ver realmente si vale la pena o no pasarlo a demo para después pasarlo a real. Bien, vamos a comenzar a hacer el backtesting. Antes les voy a explicar algún punto de cómo vamos a hacer las entradas. En este caso vamos a ver, por ejemplo, acá podemos dar un ejemplo acá con una venta. Va a salir la señal, vamos a tener que esperar que cierre la vela. Es recomendable, si querés podés meterte ni bien sale la señal. Yo te diría que no. Una vez que sale la vela podés esperar inclusive un pequeño pullback para después meterte, o cuando cierra la vela te metes. El stop puede estar por encima de la media o por encima del último alto, en este caso si es una venta, ¿sí? Una vez que te metiste, vas a poder ir por detrás de la media si querés con un stop, o vela a vela, o por debajo o por el alto de cada alto anterior. En este caso tendríamos que ir por encima de cada alto, en el caso que quieras tomar los high en una venta, ¿no? Y después también podés ir haciendo un trading stop de forma automática, ir viendo o ir cerrando parciales. Eso ya va a depender de tu gestión de riesgo, que es para mí el 90%, junto con la psicología del trader, lo que te va a hacer rentable la estrategia, ¿sí? Eso recuerden siempre. La estrategia puede ser buena, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que si no utilizas una buena gestión y una buena psicología para poder hacer esas operaciones y mantenerlas sin sobreoperar y sin asustarte muchas veces, lo que va a hacer esto va a hacer que tengas un engranaje bien ajustado, bien parejo, y todo junto va a ser el combo para que vos puedas encontrar la rentabilidad, ¿sí? En este caso lo que les voy a compartir es un ejemplo de compra, y después vamos a ir al backtesting. Vamos a sacar estos dibujitos. Bien, a ver acá, un ejemplo. Bueno, acá vamos a mostrarles un ejemplo, obviamente ya pasó, pero bueno, en el caso de que suceda el cambio de señal para una compra, van a esperar un pullback, en este caso, para meterse y después ir vela a vela, o como le decía anteriormente, por debajo de una media, por debajo de un parabolic SAR. Eso pueden ir viendo ustedes qué les conviene y qué no. En este caso vamos a ir viendo nosotros según la estructura de mercado y según los movimientos y la sesión en que estemos. Les recomiendo sesión de Londres y Nueva York, sobre todo cuando se mezclan las dos, donde vamos a ver seguramente rompimientos y tendencias mucho mejor que por ejemplo en la sesión de Tokio, que vamos a encontrar más consolidaciones. Bueno, una vez que nos metemos en la compra, el mismo ejemplo, vamos a esperar que la vela cierre o vamos a esperar un pullback y vamos a meternos con un 0.25, un 0.30, un 0.1. Ustedes tienen que ir viendo qué tipo de lotaje les conviene o no según el capital, y el drawdown también obviamente tienen que tener mucho cuidado, porque el objetivo de cada estrategia, como punto, uno de los puntos principales, es que el drawdown no supere el 10%, y si está por debajo del 5%, muchísimo mejor, ¿sí? Porque te puede servir para muchas plataformas de fondeo, por ejemplo, ¿no? Así que bien, vamos a hacerlo a la pruebita.
vamos a ver cómo nos va. También les recomiendo que si no se quieren meter a mercado pueden optar por lo que suelo utilizar, que en este caso no lo voy a utilizar, que son las órdenes pendientes, ¿sí? Podés utilizar un buy stop, un buy limit, o en caso de ventas un sell stop, un sell limit, y ir encerrando el precio hasta que te toque, y bueno, y vos vayas obviamente siguiendo la tendencia con el stop por detrás, a favor siempre, ¿no? Con un riesgo-beneficio que sea superior. Bien, chicos, vamos a pasar a la gráfica y vamos a ver después en el final el resultado. Bien, gente, una vez finalizado el backtesting, vemos en el informe los resultados. Con un depósito inicial de 10.000 obtuvimos en este par de meses un beneficio neto total de 2.956, prácticamente el 30% de la cuenta en este par de meses, donde el factor de beneficio fue de 2.44, que fue bueno, un total de transacciones que no fueron muchas, fueron 36 transacciones, beneficio esperado fue muy bueno, 82.12, y el drawdown fue inferior al 10%, un 8.21, ¿sí? Después recuerden que si quieren ir probando distintos tipos de lotajes de gestión de riesgo como para disminuirlo mucho más y llegar a que esté por debajo del 5, eso pueden ir haciéndolo. También va a tener que ver la temporalidad, la sesión y los pares, ¿no? Bueno, lo que son las transacciones ganadoras en cuanto a ventas fueron un total de 20 con 55%, y las de las posiciones largas fueron de 16 con un 62.5%, ¿sí? Bastante bien también. Las transacciones rentables fueron de prácticamente un 60%, así que podemos decir que esta estrategia puede llegar a ser rentable. Obviamente que, como les digo siempre, recuerden, la gestión de riesgo está por encima de una media móvil o de un indicador, ¿sí? Obviamente acompañado de la psicología. Bien, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos este próximo lunes. Recuerden que estamos todos los días hábiles de lunes a viernes operando la sesión de Londres y Nueva York, haciendo operaciones en vivo y a la vez análisis, dando buenos tips, y bueno, si se quieren sumar a la familia, los esperamos. Un fuerte abrazo, y recuerden que si quieren este indicador, súmense a Telegram y a YouTube, y el próximo viernes lo voy a estar regalando a los chicos que me lo pidan. Así que bueno, nos vemos. Chau, 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 chau.